Evita decía sobre el 1 de Mayo en su libro La razón de mi vida, libro el cual hay que tener siempre en cuenta y siempre tenerlo bajo el hombro, leerlo, cada tanto repasarlo, porque es un libro que debería ser un libro de consulta para todos aquellos que amamos la causa de Perón y Evita, que es la causa del pueblo, ¿no? Y entonces decía sobre el 1 de Mayo Evita que en otros tiempos fue celebración de los trabajadores oprimidos. Es ahora una de nuestras dos fiestas mayores, decía Evita. Alguna vez visitantes extranjeros nos han preguntado por qué mantiene el gobierno una fecha que tiene en todo el mundo un sentido de revolución y de rebeldía, y que es aprovechada en todas partes por los comunistas, en contra de lo que los mismos visitantes llaman el orden legal constituido. Siempre les he aclarado respecto de esto varias cosas y pienso que estos apuntes, destinados a tantas preguntas silenciosas, deben contener las mismas contestaciones que yo he dado a quienes me han hecho las preguntas en forma personal. Y entonces decía Evita, en primer lugar creo que el gobierno no podría suprimir la celebración. Es cosa del pueblo. Y Perón ha dicho muchas veces que no hará sino lo que quiera su pueblo. Esto tiene que ver con que en realidad dentro del peronismo los trabajadores vivían en una fiesta, vivían en un gobierno que hacía justicia social y ponía al hombre en el centro, sobre todo a los trabajadores, que era la columna vertebral de este movimiento, si quieren, de este gobierno, pero sobre todo de este movimiento que dura hasta nuestros días. Recordemos que, volvemos a decir otra vez, que lo vamos a repetir y hasta el cansancio, cuando Perón, el 17 de octubre de 1945, habla de ese sello, de esa unidad entre Perón y los trabajadores, dice que los trabajadores y Perón sellan una unidad indestructible. Esa unidad hasta el día de hoy sigue estando firme. Por el otro lado, también, otra de las cosas que sucede es que sucede también dentro de este gobierno, y sigue diciendo Evita, el pueblo que antes sufrió en cada 1 de Mayo la angustia de la opresión y aún de la muerte, no puede menos que recordar la fecha con alegría. Antes de Perón, el 1 de Mayo, se reunían los trabajadores en las plazas y en las calles de todas las ciudades del país y sus dirigentes aprovechaban la oportunidad para hablarles. Los buenos dirigentes, por lo general, tenían muy poco que decir en realidad, más que hablar de esperanza. Las realidades eran muy pocas entonces. Los malos dirigentes, los falsos dirigentes, los que habían aprendido la lección en libros extraños o en tierras extrañas, no desperdiciaban la ocasión de agitar a sus compañeros. Ante las escasas realidades que podían ofrecer y ante la larga espera de las promesas no cumplidas, el camino más fácil era incitar a la rebelión y a la anarquía. Los gobiernos fríos e inaccesibles a todo clamor y a todo dolor respondían a aquellos actos con el silencio o la más de las veces con la policía. Y el 1 de Mayo casi siempre se vestía de rojo. ¿Por qué? Era el día de verterse sangre humilde, que nunca es azul, siempre roja, porque siempre es pura. El pueblo argentino no olvida aquellas jornadas de angustia y de muerte, porque no va a celebrar la fecha ahora que puede hacerlo sin temores y sin inquietudes. En vez de gritos con los puños crispados frente a puertas cerradas de la Casa de Gobierno, el pueblo trabajador argentino celebra ahora cada 1 de Mayo con una fiesta magnífica que preside desde los balcones de Casa de Gobierno. Su conductor en calidad de primer trabajador, título sin duda el más preciado por Perón. Recordemos que este título del primer trabajador está también en la marcha peronista. Y además en la marcha peronista hay una cosa más que dice la realidad efectiva que debemos a Perón. La realidad efectiva que debemos a Perón, que bueno, todos sabemos que es porque fue un gobierno que lo que hizo es realizar todo el tiempo. Realizó todo aquello que dijo. Todo lo que prometió
todo lo que prometió lo realizó. Y en aquel gobierno de los 10 años más felices que se vivieron en la Argentina, que fueron, son y serán peronistas, por ejemplo, una de las proclamas que decía el gobierno era: gobernar es generar trabajo. Pero además, en la doctrina peronista, en la doctrina justicialista, sobre todo en las 20 verdades, que son lo que sintetiza en esa doctrina, decía, por ejemplo, en la verdad número 4, no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. En el quinto punto decía, en la quinta verdad, en la nueva Argentina el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Y por allá, por 1947, Perón proclama los derechos del trabajador. Aquella proclama sintetizaba derechos básicos: derecho al trabajo, a una distribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo y de vida, a la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales.